concentraron un conocimiento práctico en lo que concierne a las artes relacionadas con la metalurgia, cerámica y tintes. Sin embargo, no desarrollando teorías complejas sobre sus observaciones, hipótesis básicas emergieron de la antigua Grecia con la teoría de los cuatro elementos, propuesta por Aristóteles. Esta postulaba que el fuego, aire, tierra y agua eran los elementos fundamentales por los cuales todo está formado como mezcla. Los atomicistas griegos datan del año 440 a.C., en manos de filósofos como Demócrito y Epicurio. En el año 50 a.C., el filósofo romano Lucrecio expandió la teoría de su libro De Rerum Natura. En el mundo helénico, la alquimia, al principio prolífero en combinación con la magia y el ocultismo, como una forma de estudio de las sustancias naturales para transmutarlas en oro y descubrir el elixir de la vida eterna. La alquimia fue descubierta y practicada ampliamente en el mundo árabe después de la conquista de los musulmanes, y desde ahí fue difuminándose hacia todo el mundo medieval y la Europa renacentista a través de las traducciones latinas. El actual modelo de la estructura atómica es el modelo mecánico cuántico. La química tradicional comenzó con el estudio de las partículas elementales, átomos, moléculas, sustancias, metales, cristales y otros agregados de la materia. La materia podía ser estudiada en estado líquido, de gas o sólido, ya sea de manera aislada o en combinación. Las interacciones, reacciones y transformaciones que se estudian en química son generalmente el resultado de las interacciones entre átomos, dando lugar al reordenamiento de los enlaces químicos que los mantienen unidos a otros átomos. Tales comportamientos son estudiados en un laboratorio de química. La mayoría de los químicos se especializan en una o más áreas subdisciplinadas. Varios conceptos son esenciales para el estudio de la química y algunos de ellos son: materia. En química, la materia se define como cualquier cosa que tenga masa en reposo, volumen y se componga de partículas. Átomos. El átomo es la unidad básica de la química. Se compone de un núcleo denso llamado núcleo atómico, el cual es rodeado por un espacio denominado nube de electrones. El núcleo se compone de protones cargados positivamente y neutrones sin carga. Elemento. Un elemento químico es una sustancia pura que se compone de un solo tipo de átomo, caracterizado por su número particular de protones en los núcleos de sus átomos, número conocido como número atómico, y que es representado por el símbolo Z. Compuesto. Un compuesto es una sustancia química pura compuesta de más de un elemento. Las propiedades de un compuesto tienen poca similitud con las de sus elementos. La estructura y las propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con energía. Linus Pauling, que fue un ingeniero químico, bioquímico y activista estadounidense, la define como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias en referencia con el tiempo. Se podría decir como los tipos y las formas de acomodo de los átomos. La química se usa y se aplica todos los días y ocurre a nuestro alrededor y tiene un efecto sobre todo lo que se usa y todo lo que se hace. La definición de la química ha cambiado a través del tiempo, a medida que nuevos descubrimientos se han añadido a la funcionalidad de esta ciencia. El término química, a vista de uno de los reconocidos científicos, Robert Boyle, que se considera como el padre de la química, en el año de 1661 se trataba del área que estudiaba los principios de los cuerpos mezclados. En el año de 1663, según el químico Christopher Glanzer, la química se definía como el arte científico por el cual se aprende a disolver cuerpos, obtener de ellos las diferentes sustancias de su composición y cómo unirlos después para alcanzar un nivel mayor de perfección. La definición en el año de 1730 usada por George Stanley, la palabra química era el arte de entender el funcionamiento de las mezclas, compuestos o cuerpos hasta sus principios básicos, y luego volver a componer estos cuerpos a partir de esos mismos principios. En 1837, según Jean-Baptiste Dumas,
Consideró la palabra química para referirse a la ciencia que se preocupaba de las leyes y efectos de las fuerzas moleculares. Esta definición luego evolucionaría hasta que en el año de 1947 se le denominó a la ciencia que se preocupaba de las sustancias, la estructura, sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias, al igual que la caracterización dada por el químico Linus Pauling. La más reciente, en el año de 1988, en palabras del profesor Raymond Chang, la definición de la química fue ampliada para hacer el estudio de la materia y de los cambios que implican esto. La ubicuidad de la química en las ciencias naturales hace que se sea considerada una de las ciencias básicas. La química es de gran importancia en muchos campos del conocimiento, como la ciencia de materiales, la biología, la farmacia, la medicina, la geología, la ingeniería y la astronomía, etc. Los procesos naturales estudiados por la química involucran partículas fundamentales, como los electrones, protones y neutrones, las partículas compuestas, como los núcleos atómicos, los átomos y las moléculas, o estructuras microscópicas como cristales y superficies. Desde el punto de vista microscópico, las partículas involucradas en una reacción química pueden considerarse un sistema cerrado que intercambia energía con su entorno. Los procesos exotérmicos del sistema liberan energía a su entorno, mientras que el proceso endotérmico solamente puede ocurrir cuando el entorno aporta energía al sistema que reacciona. En la mayor parte de las reacciones químicas hay un flujo de energía entre sistemas de su campo de influencia, por lo cual puede extenderse la definición de la química e involucrar la energía cinética como un reactivo. Aunque hay una gran variedad de las ramas químicas, las principales divisiones son: bioquímica, constituye un pilar fundamental de la biotecnología y se ha consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas y enfermedades actuales y del futuro, tales como el cambio climático, la escasez de los recursos agroalimentarios ante el aumento de población mundial, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la aparición de nuevas formas de energía, el aumento del cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, etc. Físico-química. Establece y desarrolla los principios físicos fundamentales detrás de las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos. Química analítica. Es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos de laboratorio. Química inorgánica. Se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos orgánicos, por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico, es decir, que los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque estos permanecen al campo de la química orgánica. Química orgánica o química del carbono. Es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contiene carbono formado en enlaces covalentes, carbono-hidrógeno y otros heteroátomos. China e India experimentan con técnicas. 8000 a.C. Civilización antigua del desarrollo la fermentación. 2000 a.C. China descubre el electromagnetismo. Edad moderna. 1500 a.C. Paracelo tropical de la troquímica. 1709 fabrica el electromagneto de mercurio. 1783 promulgan la ley de la conservación de la masa. 1832 Laure inicio de la distancia de la química orgánica. 1869 publican la primera tabla periódica. 1809 inicia la petroquímica. 1895 descubren los rayos X. 1910 Mary y su esposa aíslan al radio. 1920 descubre el protón y neutrón. 1923 inicia la producción de la insulina. 1939 implementa el uso de DDT. 1959 lanzan la bomba de hidrógeno. 2004 experimenta con la célula madre. Gracias.